En el proyecto educativo de la institución educativa Horacio Muñoz Suescún, ubicada en la Comuna 16 del barrio Belén Las Mercedes, en el núcleo educativo 934 de la ciudad de Medellín, se afirma tener un modelo pedagógico crítico-social con un enfoque por competencias, lo cual es una aproximación a la pedagogía liberadora de Paulo Freire. El objetivo del proyecto transformador es visibilizar metodologías y prácticas de enseñanza contemporáneas en el quehacer pedagógico de los maestros y maestras, de tal forma que puedan responder a los fines de la educación. No obstante, en la aplicación del proyecto nos encontramos con algunas dicotomías que en todo caso impiden un verdadero aprendizaje. A continuación, en este podcast, en mi rol de directivo, docente, coordinador y en mi calidad de maestrante, realizaré un encuentro tipo entrevista de corte indagativo que nos ayudará a entender las dinámicas del proceso educativo de la institución educativa en mención. Dialogando con el docente de educación religiosa de la institución educativa Horacio Muñoz Suescún, indago sobre las experiencias significativas que ha podido trabajar a lo largo del presente año en cualquiera de los grados que enseña, porque como la intensidad horaria de esta asignatura es solamente de 1 hora, entonces el profe me va a hablar de cualquier grado y lo que ha significado de acuerdo al modelo pedagógico crítico-social en la experiencia de la clase de educación religiosa. La primera sería con los grados 11, donde se les planteó la posibilidad de escoger una problemática social, que es el tema que está marcado entre los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional. Ellos, como agentes transformadores, después de que se gradúen, tienen desde ya que pensar cuál es el papel de ellos en la sociedad en la que van a ser ya partícipes activos. Temas como por ejemplo el aborto, el suicidio, la eutanasia, que está tan de moda en el momento, fueron escogidos por los estudiantes y en las que se han generado unas polémicas que yo como docente, orientador de la clase, me ha tocado intervenir para que no se agredan verbalmente en buen sentido de la palabra, porque muchas posiciones de unos estudiantes no están en concordancia con la de otros, entonces eso tiende a chocar porque son opiniones, se les advierte desde el principio, muy respetables tanto por parte del docente como por parte de ellos como estudiantes entre sí. Con sentido a lo que el profesor nos acaba de informar, podemos deducir que él está utilizando dentro de la pedagogía liberadora el uso de la pregunta problematizadora, lo que genera una posición crítica del estudiante. Temas de actualidad nacional como lo es eutanasia, como lo es el aborto o la legalidad del aborto. Así las cosas, entonces estamos hablando de preguntas problematizadoras y de aprendizajes significativos y críticos de David Ausubel. Sea este el momento para dialogar con un representante de los estudiantes, quienes realmente dan sentido a la labor docente. En tu trasegar todos estos años por la institución educativa, de todas las asignaturas del currículo, ¿cuál y por qué razón considerarías en especial a una de ellas? Yo, Marvin Mesías, de grado 10º, he encontrado variedad de profesores que se recordarán para toda la vida, pero desde que estoy en el 6º grado, la asignatura de religión la he visto con Manuel Gómez. A pesar de que este es de religión, se cuentan con unas manos las veces en las que hablamos sobre la religión católica. Él nos prepara a futuro, no queriendo que estemos perdidos en alguna banda de delincuencia, o también dando consejos para intentar ser feliz. En sus clases, el aprendizaje es a futuro y no simplemente a hablar sobre la Biblia. Dialogando con la maestra de Ciencias Naturales del grado 7º, quisiéramos saber entonces en este momento del podcast cómo ha resignificado ella su práctica pedagógica, su práctica en el aula. La profesora nos va a contar su experiencia en la metodología APP, aprendizaje basado en problemas. Buenos días. Mi nombre es Tatiana García, soy docente de la institución educativa Horacio Muñoz del área de Ciencias Naturales en los grados 6º y 7º. Respecto a la pregunta que nos hace el coordinador Víctor, pienso que a pesar de que los tiempos han cambiado, de que la tecnología ha avanzado, nos ha llevado a nuevos retos, nuevas formas de enseñanza,
algunos maestros continuamos en la misma tónica del constructivismo, ¿cierto? De una educación muy tradicional, muy enfilado a los estudiantes, poca participación. Entonces, en las clases de ciencias naturales se da principalmente para que haya una buena participación, un pensamiento crítico donde el estudiante pueda, a partir de sus experiencias, resolver las preguntas que se planteen en el aula. O principalmente en mis clases es que el estudiante sepa para qué está aprendiendo, por qué lo está aprendiendo, cómo lo va a poder aplicar a su vida y lo pueda llevar a su casa. Siempre las clases trato de iniciarlas con una pregunta problematizadora, a partir de la cual los estudiantes participan y dan sus conceptos o lo que ellos viven diariamente en su entorno, y a partir de allí ellos pueden empezar a desarrollar el concepto y posteriormente lo pueden aplicar a su vida, ¿cierto? Dialogando con Ana Catalina Montoya, funcionaria de la Secretaría de Educación Municipal de Medellín, me permito indagar cuál es el hallazgo más significativo en la intervención que desde el programa Transformación Curricular encontraste en el modelo pedagógico de la institución educativa Horacio Muñoz Suescún. El modelo pedagógico crítico-social que tiene la institución educativa Horacio Muñoz Suescún no se evidencia en su totalidad en los planes de área, los planes de aula y consecuente a esto tampoco en las prácticas de aula. Es necesario que el docente conozca o reconozca el modelo pedagógico y pueda interiorizarlo. A partir de esto podríamos hablar de una transformación curricular que no solo se daría en los procesos pedagógicos, sino también en la práctica pedagógica que desarrolla el docente al interior de las aulas de clase. Con la intervención del programa ministerial Todos a Aprender, ¿qué tipo de avances has visto en las prácticas pedagógicas de las y los maestros de la institución educativa Horacio Muñoz Suescún? Con la aplicación del programa Todos a Aprender del Ministerio de Educación, las docentes de la institución han venido mejorando sus prácticas pedagógicas en varios aspectos, en la gestión del tiempo, en los ambientes de aprendizaje y propiamente en sus prácticas de aula. Se puede notar en la integración de todos los momentos de la clase, como son la exploración, la estructuración, la transferencia, la valoración y el cierre, además de los acuerdos en clase. También se notan unas planeaciones realizadas colaborativamente en equipos de docentes por grado y haciendo propuestas de estrategias didácticas novedosas, interesantes para los chicos. En general, la mayoría de las docentes han integrado las propuestas del PTA a sus prácticas de aula. La principal teoría del aprendizaje para la construcción de este podcast es indudablemente la pedagogía liberadora, por cuanto es quien demarca los postulados del modelo pedagógico crítico-social que pretende aplicarse en la institución educativa, teniendo en cuenta que la educación liberadora es un proceso de renovación de la condición social del individuo, que considera al sujeto como un ser pensante y crítico, y que reflexiona la realidad en que vive. Este proyecto permitió diagnosticar las prácticas pedagógicas llevadas a cabo durante todos estos años y llegar a la conclusión que debemos tener un plan de acción y de mejora que permita cumplir con los fines de la educación en general y aplicar la filosofía, misión y visión institucional de manera que el proyecto educativo sea coherente y transversalice todos los epicentros de la comunidad educativa. Finalmente, resta agregar que en mi quehacer este proceso formativo es fundamental. Me ayudó a entender que si bien es cierto existe la intención de adaptarse a las nuevas dinámicas, como líderes directivos debemos aunar esfuerzos para hacer realidad estos cambios, apartándonos así de teorías como el conductismo, que sin ser nefastas no ayudan a responder a las expectativas actuales de nuestros estudiantes. Y en cuanto al ser, es real el cambio interno que nos obliga como maestros a dialogar con el educando en franca amistad para obtener el interés y la motivación que tanto necesitan nuestros estudiantes.